Hola chicos y chicas, aquí estoy en un nuevo video, el primer video de hecho. En este video voy a jugar mi primer juego, porque siempre es el mismo, y voy a jugar Sé como José. Ok, voy a jugar Sé como José. Que voy a cortar para que no se haga tan... Ok, aquí está. Voy a subir el volumen porque esta tiene buena música. Este juego tiene buena música. Jugar. El nivel 1, no sé. Estás en la iglesia, en la comunión de tu primo Filomeno. Te entran ganas de cagar. ¿Qué harías, José? Cagarse encima, cagarse en la pila última, cagarse en Dios, salir y cagar en la plaza. Bueno, yo creo que si la cagarse encima, José... No estoy correcto. José se caga encima y su madre le pega tal colleja que le reestructura los átomos. Dios mío, el universo explota. Mateo, yo creo que ella es lo mismo, o sea, como un palillo. Yo preferiría salir y cagar en mi lugar, ¿no? No sé. No, yo preferiría salir y cagar en la plaza, ¿no? Opción D. José sale a cagar a la plaza, a un arbolito, a un arbolito de decoración de la misma. Se detiene a escuchar a los pájaros. Como es de ciudad, es la primera vez que caen en esa armonía con la naturaleza. José es inteligente. Sé como José. Nivel 2. Estás en el instituto. ¿Qué eres de eso? Eres de... no sé qué dice ahí. Toca elegir delegado. Un candidato es muy listo y el otro muy tonto. La gente quiere votar al tonto para irse de él. ¿Qué haría José? Bueno, conociendo a José, votar al... opciones. A. Votar al listo. B. Votar al tonto. C. Tirarse por la ventana. D. Ir al baño. Yo, como siempre, busco la respuesta más idiota. La C. Tirarse por una ventana. Bien, lol. José se tira desde un segundo piso y cae de pie y sin hacerse un rasguño. El gato descubre que tiene el superpoder de parkour. Así que estás detrás seguro. Profesional, sé inteligente. Sé como José. No, aún será. Nivel 3. El examen. José. José está en un examen tipo test de 3 alternativas. Descarta una y duda entre las otras 2. Recuerda que los errores restan. ¿Qué hace José? Poner una al azar, dejar en blanco, echarse a llorar, irse a hablar. Bueno, lo más típico, o sea, por ejemplo, en mi colegio nunca ha pasado, pero cuando tú tienes una respuesta la dejas en blanco. Es como hoy, déjala en blanco. José, ¿en serio? José suspende por los pelos, deja la universidad y se mete en algo relacionado con ingeniería civil. Vive bajo un puente, concretamente. En serio. Pero, en serio. ¿Qué lol? Bueno, poner una losa. ¿En serio me saqué un 10? Pues es cierta la pregunta. Saca un 10 en el examen y con el tiempo se convierte en el científico más respetado de la Tierra. Ok. José es inteligente. Sé como José. Nivel 4. José está en un atraco a un supermercado. El atracador va armado con pistolas y metralletas y apunta a la de la cajera para que le dé el dinero. ¿Qué hace José? Se acelera retirando la cáscara de plátano. Uy, el supermercado. José intenta uno de supermercado. En serio. Este juego muy raro. No sé nada. José no hace nada de nada. Y al rato llega la policía y detiene en serio. Pero si se queda quieto le pegan un pistolazo y ya está. Eso. Nivel 5. José lee El Quijote porque se lo han mandado en el instituto. No le gusta el libro y tiene que hacer unos comentarios de texto sobre él. ¿Qué hace José? Decir que está sobrevalorado, mentira decir que es genial. Comentario, comprarse un monopatín. José compra un monopatín. En lugar de hacer el comentario, se hace skater.
pero es muy malo. Se da un golpe en la cabeza patinando y empieza a creerse que es Don Quijote. Núñez. ¿En serio? No te lo puedo creer. Ok, la D no es. C no presentar, mentir y decir que es genial. No, José pone el Quijote por la nube y saca un 10 en el comentario, pero su remordimiento no se metió. Qué bueno. ¿Por qué siempre me salen comentarios? Ok, entonces está la A y la C. ¿No presentar el comentario? Bien, José no presenta el comentario. El profesor viene ese día muy perro flauta y le dice que muy bien que hace. ¿Para qué estudiar, tronco? ¿Para qué estudiar, tronco? Le pone un 9 y le invita a un cautillo a la salida del instituto. José es inteligente. Sí, como José. Ok, vamos a llegar al nivel 10 y terminamos el video. Esto va por partes. Va por parte 1, parte 2, no sé cuánto. Ok, aquí sale José con una imagen. José está viendo la tele y aparece un anuncio de cereales. Le entran muchas ganas de comer esos cereales. Pero no hay en casa y es domingo por la tarde. ¿Qué hace José? O sea, está viendo la tele y aparece un anuncio de cereales. Le entran muchas ganas de comer sus cereales. Ya. Reprime su ganas de cereales, robarle los cereales del vecino y lo del campo de maíz y recoge los cereales. ¿Es la C? No. Va al campo de maíz, pero no tiene ni herramientas, ni idea de agricultura, ni de convertirse maíz en cereales. Desde luego, no sé cuándo vio que era buena idea el pedazo de subnormal. Que lol. Ok, vamos otra vez. ¿Robar los cereales al vecino? José va a robar los cereales al vecino, pero es el vecino quien elige a los cereales y es los cereales quien se... Ok, entonces, ¿la D o la A? ¿Este? José esnifa cocaína muy fuerte, tan fuerte que obtiene la habilidad de transformar lentejas en los cereales que quería. José es inteligente, sé como José, ¿en serio? José como muy loco, por ejemplo. Yo te ordeno que una sopa a la cabeza de cereal, o sea, como muy raro. Solo di un ejemplo, ¿ok? Nivel 7. José está en Facebook y un amigo le responde un comentario de forma muy obscena. ¿Qué hace José? Le responde y tú más. Pasa de él, se pone a jugar a la Play y se pone a estudiar. ¡Se pone a jugar a la Play! ¿En serio? José decide no rayarse y ponerse a jugar a la Play. Empieza a pensar que en inglés a producir. I am going to play to the play. Se ríe un poco, luego se suicida. ¿Qué tipo es eso? Se pone a jugar a la... No, la C no es. Le responde y tú más, pasa de él, se pone a estudiar. ¿Pasa de él? No. Pasa de su amigo quien viene a su casa a darle una paliza. Sin embargo, su amigo es un flacucho y al defenderse, pues se le mata. Caen 36 cadenas de pruebas. A este juego le responde y tú más. José, en respuesta, bien. La respuesta de José se hace viral y tú más. Es considerado por los expertos en dialéctica como la mejor contraargumentación de la historia de la humanidad. José gana el premio Nobel de Ciencias. En serio. José es inteligente, yo como José, ok. ¿Por qué me salen anuncios? Nivel 8. José va por la calle y un cani le pide un euro. ¿Qué hace? Un euro, creo que dice, un euro. ¿Qué hace? Se lo da, sale corriendo, le dice que no, le dice que lo da a cambio de marihuana. Oh, el cani manda la miércoles a José. Yo dije miércoles porque eso es un garabato, ¿ok? Por eso. El cani manda a la miércoles a José y le roba la cartera. José se queda sin cartera de marihuana. Ok. La D no es. Le dice que no, sale corriendo. Le dice que no. El cani dice, vale hermano, no te rayes. José acepta una gran lección de humildad. Por ser cani no tiene necesariamente que ser escoria. José es inteligente. Sí, como José. Nivel 9.
José está, José está esperando a una chica con la que ha quedado. La chica llega 20 minutos tarde y su excusa con un perdón por el retraso. ¿Qué hace José? Responde, no importa, naciste así. Pero ¿por qué he llegado tarde? Responderle, no te preocupes. ¿Y si yo acabo de llegar también? Sí, yo acabo de llegar también. Contarle un tostón sobre la influencia del tolteador de algo que no me interesa. José huye haciendo un doble salto mortal. La chica no es... ¡Oh! Bien. La chica que no es una amargada. Se ríe. Empiezan a hacer juntos en la relación de amor más bonita de la historia. ¡Qué lindo! Nivel 10. Coño. Nivel 10. José está en Facebook y se da cuenta de que se ha convertido en un meme sobreexplotado. ¿Qué hace José? Lo toma con humor, lo de nuestra policía nacional, me parece pastera. ¿Lo toma con humor? No, José se ríe en un principio, pero luego cae en una gran depresión. Se suicida. ¿Quieres eliminar la publicidad? Sí. Ok, no, mejor no. No. No, pero... ¿Eh? Pero qué carajos. La 10. La no, la noche de la policía nacional. A veces... En serio. ¿En serio? ¿Pero por qué tantos putos anuncios? La 10. La C. ¿La D? Oh, es la C, ¿no? Es la C. Entonces la C huye del país en patera. José pretende llegar a América en patera, en serio. Pero si suicida tirándose al mar por la altura de las islas. Ok chicos, ya terminamos la primera parte de Sí como José. Ya hicimos los 10 niveles de la primera página. Entonces nos faltan todas estas páginas. En total serían unos 7 capítulos, más o menos. Ok, nos vemos y hasta la próxima.